expositiva. Esto quiere decir versículo por versículo el Evangelio de Juan. Y le puse por título, le decía a Leti que me acordé de ella, porque le puse por título a esta porción que vamos a meditar: la curiosidad mató al gato. ¿Por qué la curiosidad mató al gato? Pues todos sabemos lo que significa, ¿no? A veces no debemos meternos donde no tenemos que meternos. A veces no tratemos de entender ni buscar cosas que todavía para las cuales no estamos preparados. Pero también cuidemos de nuestras palabras. La curiosidad es una inclinación natural que todos tenemos de conocer aquello que a simple vista no podemos ver. Es un sentimiento inquisitivo, que es la capacidad de indagar, de averiguar con cuidado y diligencia, sin que esto se torne en otra palabra que conocemos que es chisme. No, es esa inclinación natural que tenemos. Todos tenemos ese deseo de satisfacer nuestra curiosidad. Yo me reía preparando este estudio porque vi, no sé cómo se le llame, ahí en Facebook, que se preguntaban, ¿y qué pasó con los huecos de la capa de ozono? ¿Se acuerdan que mucho tiempo estuvo circulando eso? Nos decían, ¿qué pasó con los huecos de la capa de ozono? Entonces, y así muchas preguntas que sí supieron de eso, ¿no? Que había agujeros en la capa de ozono y que podía hacernos daño porque los rayos entrarían de una manera directa y demás. No, los que son más jóvenes a lo mejor ni se acuerdan de eso, o no lo saben porque pero los que tenemos un poquito más de edad ya maduros, sí recordarán eso o no. Sí, ¿verdad? Entonces, es ese deseo, todos tenemos ese deseo de satisfacer nuestra curiosidad. Pero como vimos en los versículos del 31 al 35, que meditamos el domingo anterior, el Señor Jesús les dice estas palabras no para despertar en ellos curiosidad, sino para despertar su conciencia ante la nueva realidad que vivirían como discípulos una vez que Él ya no estuviera con ellos. Ese era su propósito. Y quiero que veamos Juan capítulo 13, versículo 36, y dice así la Escritura. Juan 13, versículo 36. Con estas palabras en nuestra mente, recordemos esto. Dice el Señor Jesús, dice la palabra, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Aquí tenemos la respuesta para versículos anteriores, en donde el Señor Jesús, déjeme ver, le dice, así como les dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy vosotros no podéis ir. Versículo 33, y aquí tenemos la respuesta, ¿sí? No que no pudieran ir por causa de los judíos, por la misma razón, por los judíos que como no habían creído en Él, entonces no podían ir, sino porque le seguirían ¿cuándo? Después. ¿Y ese después cuándo sería? Pues cuando murieran, ¿sí? Cuando murieran. Entonces, ante esta curiosidad innata que todos tenemos, Pedro hace esta pregunta de manera directa. Señor, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Refiriéndose precisamente a estas palabras del versículo 33, a donde yo voy vosotros no podéis ir. Y esto es de mucha enseñanza para nosotros porque cuando escuchamos la palabra de Dios, Dios no quiere dejar en nosotros dudas. Dios quiere que entendamos bien su palabra porque el propósito es edificación, pero lo que sucede no es problema de la palabra, es problema de nosotros que a veces nos vamos por otro lado hacia asuntos vanos, diferencias en palabras y hasta discusión en lugar de pensar en la aplicación práctica para nuestras vidas. En la enseñanza que recibimos o si fue exhortación, corrección, algo que el Espíritu Santo sabe, Él sabe
si Él escudriña lo más profundo de Dios, ¿cuánto más lo de nosotros? Él sabe cuál es la necesidad. Él sabe que debemos de cambiar y actúa por medio de la palabra. Nos debe bastar en ocasiones lo que escuchamos y no buscarle 4 pies al gato, como dice otro dicho por ahí, ¿verdad? Vean otro momento similar. ¿Quieren ver Hechos 1, del 4 al 8? Creo que decía así el dicho ese, ¿verdad? Bueno, pues yo no sé, yo estoy muy joven, esos dichos son viejitos. Dice Hechos 1 del 4 al 8, dice la Escritura, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, se refiere a Juan el Bautista, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Vean la curiosidad, ¿no? Querer conocer más allá cuando no entendían esto de aquí todavía. No entendían la realidad. En vez de preguntarle, oye Señor, ¿y qué va a hacer el Espíritu Santo? A ver, ¿y por qué lo vas a enviar? No, ellos querían conocer. Ay, esto es algo propio de la juventud, de esta nueva generación, ¿eh? Y creo que está innato en el ser humano. Aprendamos a vivir los momentos presentes. No nos preocupemos por el mañana, porque eso solamente, ¿saben qué es lo que traerá? Ansiedad en nuestras vidas. Entonces disfrutemos el momento, porque del único momento del que somos dueños, ¿sabes de cuál es? De este. Porque mañana, ¿quién sabe qué va a pasar? Nadie lo sabe. Y entonces el Señor Jesús, ¿qué les responde? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Aquí está la pregunta, ¿no? Que tenían que haberle hecho. Oye, entonces, ¿vas a mandar el Espíritu? ¿Y qué es? ¿Y para qué? ¿Y por qué? Pues aquí está la respuesta a la pregunta que ellos tenían que haber hecho. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, ¿sí? En toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es otro ejemplo de curiosidad. Pero ante la pregunta de Pedro, el Señor le responde. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? ¿Cuál es la respuesta del Señor? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Ahora no podía seguirle, pero el Señor le está diciendo, me seguirás después. Y más adelante, ante el llamado que le hace como pastor de esa iglesia que él estableció durante su ministerio terrenal, ahí en esa porción que vamos a ver, en el llamado que le hace el Señor Jesús como pastor, vamos a ver la respuesta. ¿Quieren ir a Juan? Un poquito más adelante, capítulo 21, pero veamos versículos 18 y 19. Y el contexto desde el 15 es precisamente ese llamado que recibe Pedro. Dice el versículo 18, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Años más tarde sucedió esto. Años más tarde Pedro moriría. Según algunos historiadores, en la locura de Nerón, cuando prende fuego a Roma y culpa a los cristianos, en ese momento histórico es cuando es tomado Pedro preso y es sentenciado a muerte y es muerto, crucificado en una cruz. Pero él pidió ser crucificado cabeza abajo porque no se consideraba digno de morir como su Señor. Entonces, podemos ver que la respuesta es muy diferente a la que dan los judíos que no creían en él.
Pedro y los demás le seguirían, no ahora, porque se estaba refiriendo al tiempo que tenía que, a ese trago amargo que tenía que dar, que era su muerte en la cruz. No le seguiría ahora a la cruz del Calvario, pero después morirían glorificando su nombre y estarían con él donde él estaba. Y hay registros históricos que nos dicen que Pedro, como les decía, fue crucificado con la cabeza hacia abajo en Roma. Andrés fue crucificado en forma de cruz, en forma de aspa. Santiago, el mayor, fue decapitado por Herodes Agripa I. Juan murió de muerte natural en Éfeso, pero les he platicado que Juan, ya de anciano, fue arrojado en una olla con aceite hirviendo, pero no murió de eso. Y entonces al ver que no podían darle muerte, fue un milagro de Dios. Al ver que no podían darle muerte, entonces es exiliado a la isla de Patmos, y ahí es donde precisamente escribe Apocalipsis. Y después de esto sale libre y entonces se dedicó a ministrar la iglesia de Éfeso y murió de hecho ahí en Éfeso. Tomás murió martirizado con una lanza en la India. Bartolomé crucificado y despellejado vivo. Felipe crucificado. Mateo alanceado. Santiago el menor murió fruto de los golpes. Matías fue lapidado hasta quitarle la vida. Simón fue cortado. Tadeo murió al filo de la espada. Pablo fue decapitado en Roma. De hecho, muy cerca precisamente de la muerte de Pedro. Entonces, cuando vemos cómo murieron los creyentes y todos aquellos que a lo largo de los siglos nos precedieron, creo que vivimos vidas muy fáciles. Muchos creyentes a lo largo de los siglos fueron martirizados por causa de la fe. Y en cierta manera hoy la fe no tiene ninguna consecuencia. Bueno, aquí en nuestro país, porque hay en otros lugares, la ventana 1040 de las partes más pobladas del mundo, donde en su mayoría la religión es musulmana, sabemos que la sentencia ahí es la muerte. Aquí en nuestro mismo país, allá por Oaxaca y demás, hubo un tiempo en que, de hecho, actualmente hay poblaciones que han sido desplazadas por causa de la fe en el Evangelio. Y muchos han sido muertos y demás. Creo que vivimos vidas muy fáciles. Nuestro problema a veces es con otro tipo, con malas decisiones que tomamos. Ese es nuestro problema. Por malas decisiones que tomamos. Miren, quiero que vean Hechos 14. ¿Quieren ver Hechos 14? Versículos 21 al 23. Dice la Escritura: y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, y esta fue la realidad de los primeros creyentes. Nuestros problemas con los que tenemos que lidiar hoy en día, les decía que es por malas decisiones que tomamos, y es porque estoy cansado y no voy a la iglesia, o esto y demás. Y ponle, ¿no?, lo que tú quieras a esos problemas. Estos creyentes sufrían por causa de su fe. Sufrían por causa de su fe, por compartir su fe y vivirla. Y hermanos, todo debe ser enseñanza para nosotros. Debemos estar con los ojos abiertos por lo que vemos, por cómo se está moviendo este mundo, por causa de su fe. Muchos hoy día han metido el mundo a la iglesia y entonces lo justifican. Ayer yo fui testigo de esto. Lo justifican, no, es que estamos alabando a Dios con reggaetón, con esto, con lo otro, porque son cantos, porque son letra cristiana.
Eso es santidad, eso es apartarse. Dios nos ha apartado, sacado del mundo, y entonces nosotros lo que hacemos es, somos creyentes, metemos el mundo a la iglesia. ¿Eso es santidad? Dios nos ayude a no consentir y a darnos cuenta de cómo se está moviendo el mundo hoy día. Que es una realidad en donde por cosas como estas están vituperando el nombre de Cristo. Vituperando el nombre de Cristo. Estos creyentes sufrían por causa de su fe, por compartir su fe y vivirla. Muchas veces en nuestros casos, las aflicciones que vivimos, les repito, es por la toma de decisiones, porque aunque no sea así, si Dios lo considera, vamos a ser afligidos en diversas pruebas. Y como creyentes, en esas pruebas, ¿qué debemos hacer? Debemos de pelear la buena batalla con disciplina, con paciencia y perseverancia, guardar la fe. Si no, no vamos a ser coronados. Debemos de tener, a algunos hermanos se los he dicho, debemos de tener la disciplina de un atleta. A ver, ¿qué hace un atleta? Se levanta temprano, se abstiene de muchos alimentos para que su cuerpo pueda responder, entrena duro. Pero debemos tener también la disciplina de ¿quién? De un soldado. Un soldado, para empezar, bajo órdenes de quién está, y a quién obedece, y a quién sigue, y a quién honra, y ante quién se postra, en cierta manera, del rey, ante su comandante, ¿no? Y Jesucristo es nuestro comandante en jefe, por llamarlo así. Pero también debemos tener la paciencia de un labrador. Un señor que nos ayudó ahí en la casa a sacar unos troncos de un arbolito que se nos secó. Y luego vio un arbolito que nos regaló Mimi. Y entonces le decíamos, está pequeñito, crece rápido. Y nos dice el Señor, es que lo que ves pequeño, si no lo ves pequeño, no se va a hacer grande, ¿o sí? Debemos tener la paciencia de un labrador, porque vamos a sembrar, Dios siembra en nosotros la semilla de la fe y poco a poco va a ir dando su fruto. Pero tenemos que ser perseverantes. Vean el versículo 37, Juan 13:37, y dice así la escritura. Y le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. En este versículo podemos aprender de lo que es una fe mal entendida por la autoconfianza de Pedro. Lo repito, en este versículo podemos entender lo que es una fe mal entendida por la autoconfianza de Pedro. ¿Y qué enseña hoy el mundo? ¿Qué te enseña el mundo hoy? Tú puedes, valórate, y todas esas expresiones, ¿no? Sí, claro, como creyentes la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo, pero todo lo podemos en Cristo cuando estamos haciendo su voluntad. Porque el contexto en el que fue escrito ese pasaje en Filipenses es porque Pablo estaba padeciendo aflicción por causa del Evangelio. Sí, claro. La Biblia dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Dios no quiere que nos tiremos al piso, ni tampoco que estemos allá arriba donde nadie nos puede alcanzar, sino que pensemos de nosotros mismos con cordura. Cordura, ni creernos, ni tampoco estar acá. Es una medida que debemos de tener. Pero esa no es el tipo de fe que Dios quiere que tengamos. Esa es una fe mundana que se promueve hoy día. Cree en ti. Tú puedes. Eres valioso. Eres un triunfador. ¿Sí? Y te endulzan los oídos. Y por eso esas palabras han cobrado mucha relevancia hoy. Por eso yo decreto. ¿Quién eres tú para decretar? Hombre pequeño y diminuto.
Cuando estaba contendiendo con Satanás por el cuerpo de Moisés. Sí, porque si los judíos hubieran conocido dónde fue sepultado Moisés, entonces se hubieran desviado. Si adoraron el becerro, ¿qué hubieran hecho? Hubieran adorado a Moisés por todo lo que hizo. No se atrevió el arcángel a proferir juicio de maldición. El Señor te reprenda. No, yo te reprendo. Ni él se atrevió. ¿Cuánto más nosotros que somos pequeñitos, que somos como la hierba, como el polvo, que hacemos así y ya se hace nada? ¿Qué hombres tan vanos de veras? La fe que produce el Señor Jesucristo en nosotros no se basa en lo que yo creo ser o lo que puedo ser. Esa no es la fe verdadera. No es en lo que yo creo ser, ni en lo que puedo ser, sino en quién es Él, qué hizo Él y lo que Él ha dicho, su palabra. Juan 15:5, ¿qué es lo que nos dice? Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. A ver, ahorita puedo explicar esto. Yo soy la vid, dice el Señor Jesucristo, y dice vosotros los pámpanos. ¿Saben lo que son pámpanos? Ahorita ya, bueno, si tú vas allá a las higueras vas a ver que hay brotes tiernos. Pero un brote tierno, ¿qué sucede? Tú le haces así y se quiebra bien fácil. Eso somos nosotros como creyentes. Yo soy la vid, dice el Señor Jesús, y vosotros son brotes tiernos que dependen de mí. Dependen de mí. Hasta que ya seamos ramas y que no se quiebran fácil. Pero dice la Escritura, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿ven la relación? ¿Qué significa esto de permanecer? Pues yo veo en esto una condicional, ¿no? El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Lo que quiere decir es que el fruto que necesitamos para cada circunstancia lo vamos a recibir si permanecemos en él y él en nosotros. Dice que este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer. La actitud que debemos tener como creyentes es primero entender que separados de él nada podemos hacer. Y segundo, que la fe verdadera viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. El mundo nos habla de fe, pero no es la fe bíblica, no es la fe que Dios quiere que tengamos. ¿Por qué? Porque decimos, vamos a hacer un viaje, yo tengo la confianza que voy a ir y voy a llegar con bien. Y hacemos el viaje confiando en que lo que nosotros pensamos, ¿sí? De soberbios. Hacemos el viaje, llegamos, y esa fe, ¿qué sucedió? Ya se terminó porque cumplió el objetivo, ¿no? Era nada más para ese viaje, pero ese no es el tipo de fe que Dios quiere que tengamos. Dios quiere que tengamos una fe en el que en todo momento, por pequeño que sea lo que hagamos, dependamos de quién. De Él. Dependamos de Él. Porque no tenemos control de nada. No tenemos control de nada. Para empezar, la vida misma, ¿no? ¿Quién determina si vamos a vivir mañana? ¿Yo? No, es que yo me alimento bien, yo voy al gimnasio, esto, lo otro, yo estoy tomando esto, lo otro. ¿Seguro? ¿Seguro que eso va a determinar que vivas mañana? Solamente Dios. Solamente Dios lo determina. La actitud que debemos tener como creyentes es primero reconocer que separados de Él nada podemos hacer. Y segundo, que la fe viene por el oír y el oír su palabra. De esta manera, entonces seremos guardados de planes presuntuosos y de la autoconfianza personal que nos lleva a prometer o asegurar cosas que no están bajo nuestro control por la guerra que hay en nuestros miembros. Y aquí déjenme comentar algo, y espero que escuches bien
porque incluso entre nosotros, entre creyentes, que tenemos como regla de fe y de práctica las Escrituras, estamos diciendo palabras mal. Porque decimos, ¿cómo es la palabra? Bendiciones, ¿cómo es? Yo digo, Dios te bendiga, porque yo creo que el único que puede bendecir es Dios. Pero hay otra palabra que estamos usando por ahí, incluso, ¿eh? No, es otra. No, es otra. O sea, bendiciones, como asegurando, no me acuerdo cómo es, como asegurando un hecho. No, es otra palabra. Que incluso pastores la usan y yo me quedo así, espérate, ¿cómo? Espérate. No, es otra. No vamos a discutir con eso, luego me acuerdo. Luego me acuerdo. Pero sí decimos bendiciones, bendiciones como atribuyendo lo que solamente está en la voluntad de quién y en el que solamente puede bendecir quién es. Entonces decir bendiciones, estás dando por hecho algo que no depende de ti, sino lo bien es, deseo que Dios te bendiga. Shalom. Esa palabra shalom, deseo que tengas paz, deseo que en todo seas prosperado, pero no dando por hecho algo que nosotros no podemos hacer. Vean Santiago 4, acerca de los planes presuntuosos. ¿Quieren ver Santiago 4, versículo 13? Santiago es muy práctico en su carta. Y Santiago capítulo 4, versículo 13 en adelante, dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es buena, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero también debemos entender algo. Estas palabras que dice Pedro, debemos entender que también puede ser producto de la debilidad, de esas pasiones que salen de manera natural de nuestros miembros. Y entonces es cuando estamos débiles, ¿qué sucede? Primera de Pedro 5:8, pues porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Entonces, aquel que está débil, el adversario ruge y ¿qué hace? Tiembla. Sí, en esa debilidad, aquí entro. Entonces, cuando estamos débiles es cuando entra y es cuando se aprovecha el tentador y el acusador para hacernos caer. Porque estudiando este pasaje hay algo muy interesante que nos dice Lucas 22. ¿Quieres ver Lucas? Versículos 22 del 31 al 34. Es el mismo pasaje, pero Lucas nos los narra con otros detalles. Lucas 22 del 31 al 34. Dijo también el Señor, Simón, Simón. Él conoce ya, ¿no? Todo lo que va a suceder. Les he enseñado, es la presciencia, es el conocimiento anticipado que tiene Jesús, que tiene Dios de las cosas. Y por eso le dice, ay, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Entonces, pues eran planes presuntuosos también el decir, no, yo voy hasta la cárcel, voy también hasta la muerte contigo. Y aquí es donde vamos a ver 4 tipos de discípulos.
4 tipos de discípulos. Y aquí vemos un discípulo que es un poquito emocional y es un poquito compulsivo. Bueno, poquito, no, bastante, ¿no? Porque conocemos a Pedro por compulsivo. Esas emociones lo llevan a prometer y a decir cosas sin calcular el peso de sus palabras. Y entonces eso es una autoconfianza personal. Pensemos en nuestra vida como creyentes. Hermanos, ¿hemos calculado el costo de lo que es una vida cristiana? El Señor Jesús dice, ¿quién queriendo construir una torre, primero no se sienta y calcula para ver si comenzando va a terminar? No sea que te quedes a la mitad del camino. Desafortunadamente muchos se han quedado a la mitad del camino. Muchos. Porque no han calculado el costo. No han calculado la disciplina, la perseverancia, la paciencia que deben de tener. Y sobre todo no tanto eso, sino el tomar su cruz y ¿qué? Y seguir. ¿Qué es tomar su cruz? ¿Qué es tomar nuestra cruz y seguirle? Pero vemos a Pedro, un tipo de discípulo emocional, compulsivo, dejándose llevar por las emociones, sin calcular el peso de sus palabras. Eso es autoconfianza personal. Al oír Pedro las palabras del Señor y de seguro el amor que sentía por el Señor, porque eso no está en duda, al oír que el Señor Jesús hablaba tantas veces de su sufrimiento, estaba seguro por sus palabras que el Señor se refería a su muerte. Y es por lo que dice, mi vida pondré por ti. Ya habíamos escuchado eso otras veces, ¿no? Ahí en Juan 11:16. En Juan 11:16 podemos ver que otro discípulo le dice a Jesús y le dice a los demás discípulos, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. ¿Entendía lo que estaba diciendo? Pedro, mi vida pondré por ti. Tomás, vamos para que muramos con él. ¿Qué pasó cuando tomaron preso a Jesús? ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Todos salieron qué? Corriendo. No, que mi vida pondré por ti. Y entonces eso es cuando nos apresuramos con nuestra boca. Pedro prefiere morir con él, no negamos el amor. Pedro prefiere morir con él que vivir sin él. ¿Qué diferencia de las palabras de Pablo, no? Para mí el vivir es ¿qué? Es Cristo y el morir es ganancia, pero para mí el vivir es Cristo. Sin él estaba dispuesto a ir hasta la misma muerte, pero cuestiona en cierta manera y le dice, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Es como si dijera, ¿sospechas acaso de mi fidelidad, de lo que soy capaz de hacer? Les digo, hermanos, no dudamos del amor genuino de Pedro hacia su Señor, pero muchas veces los corazones sinceros sienten pesar de que su amor y su fidelidad parezcan ser puestos en duda, ya que somos propensos a pensar que podemos hacerlo todo y a tomar a mal que nos digan que no podemos hacer esto o lo otro, cuando habríamos de tener siempre en cuenta que separados de Cristo nada podemos hacer. Debemos tener cuidado en que nuestra lengua no se apresure a hablar, porque somos seres emocionales, ni que nuestras emociones sean las que guíen nuestras palabras. La guía debe ser el Espíritu Santo. Y mira esto. ¿Quieres ver Eclesiastés 5? Ya estoy por terminar. Vean lo que dice Eclesiastés 5. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben qué hacen. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios,
porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel. Otra vez, el ángel sabemos que es un mensajero y aquí se está refiriendo al pastor, porque un ángel no es el que está en la casa de Dios ministrando y demás. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Pero ahora, ¿qué sucedió? Vamos a ver el versículo 38. Dice Juan 13:38. Recordemos esto. Las últimas palabras en el 37, Pedro le dice, mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Ante esta autoconfianza, y otra vez la presciencia del conocimiento, la presencia de Dios, el conocimiento anticipado que tiene el Señor de todas las cosas, el Señor Jesús le contesta a Pedro, reprendiéndole por esta extrema confianza en sí mismo. ¿Tu vida pondrás por mí? Esa es una invitación para que Pedro piense 2 veces sobre lo que ha prometido y a que primero en su promesa diga, Señor, si tú me ayudas, tú que conoces todas las cosas y tu gracia me capacita, yo estaré dispuesta a poner mi vida por ti. Suenan diferentes las palabras, ¿verdad? De hecho, es lo que vemos allá en Juan capítulo 21. Pedro, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes. Pedro, ¿me amas? De hecho, en el griego dice, ¿me quieres? Sí, Señor, tú lo sabes. La tercera vez, Pedro, ay, Señor, tú sabes todas las cosas. Qué diferencia, ¿verdad? Entonces, ¿aprendió la lección Pedro? Sí, el discípulo con mucha autoconfianza, ¿aprendió la lección? Sí, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Suena muy diferente a las palabras. El Señor le reconviene como diciéndole, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, ¿te atreverás a morir por mí? ¿Tú que temblabas al caminar hacia mí sobre las aguas? Sí, en la barca, si eres tú, Señor, manda que vaya yo. ¿Y qué sucedió? ¿No te fue difícil bajar la barca y las redes? ¿No te fue difícil dejar la barca y las redes para seguirme? ¿Qué tuvo que hacer Jesús? Navega mar adentro. Pero Señor, hemos estado toda la noche y no hemos pescado nada. Navega, echa la red. ¿Cómo nos conviene avergonzarnos de la excesiva confianza que tenemos a veces en nosotros mismos? Hermanos, no hablemos tan alto a veces. No hablemos tan alto, no nos apresuremos con nuestra boca. Versículo 38, lo leo otra vez. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. El Señor Jesús le dice con estas palabras solemnes, de cierto te digo, porque así sucederá, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Vamos a ver qué nos dice Marcos 14. Marcos 14, versículos 29 al 30. Marcos 14, versículo 29. El mismo contexto, ahora desde el punto de vista de Marcos. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. ¿Eso no es autoconfianza? Aunque todos se escandalicen, yo no. No, yo sí soy fiel. Yo sí soy valiente. Yo sí esto, yo sí lo otro, ¿no? Y le dijo Jesús, ay Pedro,
de cierto, te digo que tú, ese que tiene mucha autoconfianza, tú, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo, todos. Vean cómo también un discípulo con mucha autoconfianza puede influir para mal, porque somos altamente influenciables en los demás. Marcos aquí nos da un poquito más de detalles, y antes de que sucediera esto, todos, incluyendo a Pedro, salieron huyendo cuando fue tomado preso el Señor, y no tuvo que cantar el gallo 3 veces. Antes del segundo canto, Pedro ya había negado al Señor 3 veces. Marcos 14, ahí mismo. Marcos 14, versículo 66 al 72. Estando Pedro abajo, ya han tomado preso al Señor, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó, ¿a qué? A maldecir y a jurar, no conozco a este hombre, ¿de quién habláis? Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces, y pensando en esto, lloraba. El Señor Jesús conoce nuestras debilidades, y Él predijo a Pedro que no una sola vez, sino 3 le negaría por un desliz de su propia lengua, por apresurarse a prometer algo que él no sabía si podía cumplir o no, porque no sabía en qué circunstancia estaría. Ahora, imaginemos lo mal que se sintió Pedro ante tal cuestionamiento, ante su excesiva autoconfianza. Y es que aquellos que se sienten más seguros son los que están menos a salvo, porque confían en su propia seguridad, y los que presumen de sus propias fuerzas y capacidades son los que vergonzosamente en el tiempo de la prueba descubren su debilidad y entonces fallan. Primera de Corintios 10:12 dice, Primera de Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es lo mismo, ¿no? Lo mismo de que sabemos el cálculo de ser creyentes, el costo que tenemos que pagar. No dudamos que Pedro con toda sinceridad dijo esas palabras, pero pensó equivocadamente que tendría por sí mismo la fuerza necesaria para llevarla a cabo. Esto es una decisión que todo creyente sincero debe estar dispuesto a hacer, con tal que no confíe en sus propias fuerzas, sino en la gracia de Dios. Por los demás evangelios sabemos que los demás apóstoles hicieron las mismas decisiones de fidelidad al Señor. El Señor nos conoce mucho mejor que nosotros mismos, y es una bendición para nosotros que Jesús conozca mejor que nosotros cuáles son nuestros puntos débiles, y por tanto, a dónde acudir con su gracia y restauración, para que cuando prometamos y fallemos, no caigamos tampoco en el engaño de Satanás. Dios nos perdona si nos arrepentimos. Dios entiende nuestra debilidad y está dispuesto a darnos una nueva oportunidad en la que no nos apoyemos en nuestras propias fuerzas y en nuestra propia prudencia, sino en Él y en sus propósitos. Entonces, Dios nos ayude.
Dios nos ayude a cuidar nuestras palabras y a que las emociones no sean las que nos lleven a prometer sin confiar en el Señor, en su voluntad y su guía en nuestro peregrinar hacia nuestra patria celestial. De manera que vemos aquí a un discípulo con mucha autoconfianza en sí mismo. Dios nos ayude. Nuestra confianza viene ¿de quién? Del Señor que hizo los cielos y la tierra. El salmista dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Entonces nuestra confianza debe estar en el Señor. Vamos a orar. Padre celestial, gracias por tu palabra, Dios. Qué maravilla, cuánta enseñanza. Y como vemos, qué enseñanza tan contraria a la que el mundo, Señor, nos enseña y nos quiere convencer. Damos las gracias porque estamos en la verdad. Tu palabra es verdad. Y también estamos en el Dios verdadero, creador de todas las cosas, y en Jesucristo, tu Hijo, quien ha venido, Señor, quien vino a morir por nuestras transgresiones y a resucitar para nuestra justificación. Gracias, Señor, que nuestra confianza esté en ti, en tu palabra, porque estas cosas tú nos has hablado, Dios, para que en ti tengamos paz y todas las demás cosas. Esa confianza viene de creerle a tu palabra, que es creerte a ti, porque es tu voluntad, Señor. Perdónanos si a veces nos hemos adelantado con nuestra boca, y no dudando que haya sido genuina, Señor, la intención, pero haciendo planes presuntuosos, cuando todo depende de ti, Señor, de tus propósitos, de tu voluntad. Nos hemos propuesto quizás leer la Biblia y hemos fallado. Nos hemos propuesto orar unos por otros y hemos fallado. Nos hemos propuesto hacer esto y aquello y hemos fallado, pero gracias, porque en ti, Señor, hay perdón y hay una nueva oportunidad. Tú, Señor, como el Padre, ante el Hijo pródigo, tú estás con los brazos abiertos esperándonos, Señor, para recibirnos, para poner un anillo, Señor, en nuestro dedo, para vestirnos con el mejor vestido, para matar el animal más gordo y hacer fiesta, porque hemos reflexionado que no es buena esa autoconfianza personal. Perdónanos, Señor. Y hablando de confianza personal, la Biblia dice en Efesios 2:8, porque por gracia, la gracia es un regalo inmerecido, porque por gracia sois salvos. ¿Salvos de qué? De la condenación eterna. Porque por gracia sois salvos. El medio es la fe en la obra de Jesucristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, no es de lo que nosotros produzcamos ni hagamos. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. El don es un regalo. ¿Y qué tenemos que hacer con un regalo? Aceptarlo. No por obras, para que nadie se gloríe. Y hablando de autoconfianza, ¿en quién tienes puesta tu confianza para ese momento después de la muerte? Que no sabemos cuándo va a pasar. No se mueren nada más los viejitos, también los niños y los jóvenes mueren. Pero la pregunta es, ¿estás preparado? ¿En quién confías tú? Yo te animo a que confíes en Jesucristo, que pongas tu futuro en las manos de Jesucristo. Si tú crees que Jesucristo murió por tus pecados y le dices, Señor, me arrepiento, perdona mis pecados. La autoconfianza es un pecado, es soberbia, es orgullo. Pero si tú ahora estás dispuesto a decirle, Señor, perdona mis pecados. Yo pongo mi vida, Señor, en tus manos. Yo acepto el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. ¿Lo harás?
le pedirás perdón a Dios por tus pecados, aceptando el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, pondrás tu vida en sus manos. Entonces, ora ahí en tu corazón, con palabras que Él conoce, dile: Señor, perdona mis pecados. Yo pongo mi vida en tus manos. Yo acepto el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Pero también dile: también creo que Jesús resucitó y está vivo. Yo quiero estar ahí, Señor, donde Él está, en ese lugar que Él me está preparando. ¿Lo harás? Dice la Biblia que he aquí ahora el día aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy puedes poner tu confianza en Dios y en su palabra y dejar de confiar en lo que el mundo mentirosamente te ha enseñado. Pero necesitas arrepentirte y decirle: perdona mis pecados, yo acepto el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, yo te entrego mi vida. Pero dile: también creo que Jesús está vivo y resucitó. Yo quiero estar ahí. Así, con los ojos cerrados, ¿has tomado esta decisión? ¿Has puesto tu vida en las manos de Él? Si lo has hecho y no lo has hecho otra vez, ¿quieres levantar tu mano? Yo, pastor, todos estamos con los ojos cerrados. Yo, pastor, yo tomé esta decisión hoy. Yo le pedí a Dios que me perdonara, que entrara a mi vida reconociendo lo que Él hizo por mí. Ahora yo confío en Él. Si lo has hecho, levanta tu mano para orar por ti. Dios les bendiga. Créeme que es la mejor decisión que tomarás en tu vida. Y esto se hace una sola vez con sinceridad de corazón. No hay que hacerlo muchas veces. Pueden bajar su mano. ¿Alguien más que haya tomado esta decisión? Estamos todos con los ojos cerrados. Vamos a orar. Señor Dios, tú conoces cada corazón. Permite que apresuren, Señor, su decisión si no la han tomado, porque en cualquier momento se puede terminar la oportunidad. Y la Biblia dice: prepárate para tu encuentro con Dios. Y lo único que podrá justificarnos delante de ti es la confianza que hayamos puesto en Jesús, en su obra redentora. Amado Dios, gracias. En el nombre de Jesucristo damos las gracias y lo pedimos. Amén.